Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la unidad temática 6, que corresponde al estudio de la semiología del tejido glandular salival. Vamos a hablar ahora netamente de patología, las afecciones que más frecuentemente comprometen este tejido glandular salival, con las cuales se van a presentar en algún momento en la clínica. Y es importante revisarlas para que puedan conocer la semiología con las que estas se presentan, su fisiopatología y puedan estar preparados ante cuadros clínicos de este tipo. Entonces, las afecciones de las glándulas salivales están divididas en 6 grupos. Tenemos las afecciones malformativas, congénitas, hereditarias, inflamatorias, que pueden obedecer a una naturaleza infecciosa, a una naturaleza pues metabólica, un trastorno en el metabolismo del calcio y el fósforo, generando entonces la formación de litos, o puede obedecer a un proceso necrótico que termina en una respuesta inflamatoria. La patología glandular también puede ser de tipo quística, por quistes verdaderos o falsos, estos últimos llamados pseudoquistes, dentro de los cuales se reconocen los famosos mucoceles y la ránula. Puede obedecer a causas inmunológicas autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Mikulix. Puede obedecer a enfermedades inmunomediadas como la sarcoidosis, donde todo el tejido glandular se infiltra progresivamente o se reemplaza progresivamente de granulomas. La hepatitis C también se ha descrito como una enfermedad infecciosa capaz de generar una destrucción del tejido glandular salival por medio de una reacción inmunológica, es decir, no por una vía directa, sino por una vía indirecta. Causas tumorales, lesiones tumorales benignas y malignas pueden originarse en este tejido. Y ya sabemos que la semiología, la presentación clínica de estos nódulos es importante para poder dar el primer indicio sobre la naturaleza del tumor, ¿sí? Si es benigno, si es maligno. Tenemos que empezar con la clínica, con la semiología, recabada a través de el examen físico, ¿sí? Donde la palpación es muy importante para determinar las características de esa lesión nodular que, como les había explicado previamente, cuando tenemos un paciente con una lesión nodular que afecte parótido, afecte submaxilares, y si esa lesión nodular, ese aumento de tamaño es unilateral, es asimétrico, de consistencia blanda, móvil a la palpación, de crecimiento lento o de evolución lenta a través del tiempo, tenemos que pensar en un cuadro benigno, un tumor benigno. Por el contrario, si la lesión nodular a la palpación se muestra dura, pétrea, fija, planos profundos, asociada a adenopatías de crecimiento rápido, tenemos que pensar más hacia la posibilidad de un tumor maligno. Siempre ante la sospecha clínica de una lesión tumoral es importante complementar con estudios de imágenes. Ya saben cuáles serían los estudios de imágenes más apropiados para caracterizar lesiones que clínicamente muestran una presentación símil a un tumor. Y alteraciones funcionales, dentro de las cuales se reconocen la celorrea, la xerostomía y la celoadenosis. Bueno, las afecciones malformativas se pueden presentar como ausencias congénitas de tejido glandular salival, o se pueden presentar también como exceso de tejido glandular, por ejemplo, múltiples glándulas parótidas. Se puede presentar como atresis ductales, estrecheces de conductos que terminan en otras complicaciones, como complicaciones infecciosas, procesos obstructivos. Aplasia glandular único múltiple, tejido glandular aberrante o ectópico y orificio excretor en posición anatómica anormal. Puede ser formas de presentación de afecciones malformativas de este tejido.
alteraciones funcionales, como les había dicho, la celorrea, la serostomía, la celodenosis. La celorrea es el exceso en la producción de saliva. Por minuto lo normal es producir bajo estímulos hasta 1.5, 1.6 mililitros de saliva por minuto, así que más de 2000 mililitros por minuto de saliva podemos considerar ya un cuadro de celorrea. Ahora, cuando nos enfrentamos a un paciente que demuestra exceso en la producción de saliva, esto lo puedo determinar pues clínicamente y lo puedo objetivizar con un test salival. Uno de los más utilizados es el test de Schirmer modificado. Si les interesa pueden consultar en la literatura en qué se basa el test de Schirmer modificado, pero no vamos a hablar de este método de medición de flujo salival porque ya concierne a lo que es especialidad, pero se los menciono para que sepan que es una de las formas de medir flujo salival. Bueno, ¿cómo puedo determinar entonces cialorrea? Clínicamente por el signo de babeo, ¿sí? Por lesiones que demuestran estos pacientes de tipo estomatitis, dermatitis, debido a la maceración del tejido, ¿sí? La piel, el bermellón de los labios al estar todo el tiempo mojados por el exceso de saliva que no alcanza a ser albergada en la boca. Y termina pues escurriéndose por las comisuras labiales, provoca lesiones inflamatorias por sobrecrecimiento de cándida. Ahora, la cialorrea, cuando tenemos un caso de exceso de producción de saliva, tenemos que saber que esta, desde el punto de vista de su fisiopatología, puede ser verdadera o puede ser falsa. Es una falsa cialorrea cuando obedece una disfunción en el mecanismo de la deglución. Esto puede a su vez ser el resultado de una lesión cerebral por un traumatismo craneoencefálico o por un accidente cerebrovascular o por lesiones tumorales, ¿sí? Que comprometan, por ejemplo, el centro de la deglución. Entonces el paciente no puede deglutir la saliva producida, es una falsa cialorrea porque el trastorno no está en el tejido glandular. Las glándulas funcionan normalmente, la tasa de producción salival es normal, pero estos pacientes muestran el signo de babeo porque hay un defecto en el acto deglutorio, no pueden deglutir, entonces la saliva no le queda otra que ser albergada en la boca y llega un momento en que la boca no puede albergar tanta saliva y esta se escurre porque no puede ser deglutida. Y la hipotonía de la musculatura perioral, que como saben es tanto fisiológica y patológica. Fisiológica en los primeros meses de vida. Recuerden que el recién nacido, por la inmadurez del sistema nervioso, pues los músculos son hipotónicos, ¿sí? Tiene el niño en los primeros meses de vida debilidad muscular, por lo cual es común ver en ellos el signo de babeo. Pero en un niño mayor de 1 año de edad, este signo ya no tiene que ser observado, porque a medida que pues el niño crece va pues madurando el sistema nervioso y por ende va adquiriendo el niño pues fuerza muscular, ¿no? Y bueno, la hipotonía de la musculatura perioral también puede ser patológica, ¿sí? Por enfermedades que afecten la musculatura perioral, como por ejemplo la esclerosis sistémica, como por ejemplo el Parkinson, puede mediar una cialorrea, una falsa cialorrea, ¿sí? Recuerden, la cialorrea era una de las manifestaciones que podíamos reconocer en la facies parkinsoniana y en realidad esa cialorrea no es una verdadera cialorrea, es una falsa cialorrea. Bueno, y la cialorrea verdadera puede estar causada por fármacos de qué tipo. Bueno, los fármacos del tipo de los colinérgicos que van a estimular la acción del parasimpático. ¿Cuáles son ellos? Son un grupo muy selecto de fármacos que de hecho se utilizan para estimular la producción de saliva en pacientes con problemas de serostomía, como la pilocarpina, el betanicol,
Alteraciones neurológicas como las crisis epilépticas acompañan cialorrea verdadera, trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, alteraciones endócrinas como el hipertiroidismo, procesos inflamatorios locales, de hecho las infecciones agudas de la mucosa bucal como las estomatitis herpéticas, las enfermedades erosivo-ampollares, el cáncer oral, las úlceras gastroduodenales también pueden manifestar cialorrea. ¿Por qué? Porque los procesos inflamatorios y la cialadenitis pueden pues, activar el parasimpático, ¿sí? Intoxicaciones, como por ejemplo la intoxicación con mercurio, puede manifestar cialorrea, procesos infecciosos como la rabia, es una enfermedad viral, puede ser en algunos casos idiopática, cuando no se reconoce ningún factor desencadenante. Bueno, ¿cuáles serían las complicaciones de la cialorrea? Estas se clasifican en funcionales y clínicas. Las clínicas ya las mencionamos, las lesiones dérmicas que ocasiona el exceso de salivación, provocando la maceración del tejido, el sobrecrecimiento de cándida en forma de dermatitis o estomatitis, perdón, queilitis, no estomatitis, sino más bien queilitis, y alteraciones funcionales que se traducirían en una fatiga de los músculos que controlan el acto deglutorio. ¿Por qué? Porque ante el exceso de saliva, pues el paciente se la pasa todo el tiempo deglutiendo y eso puede llevar a una fatiga de estos músculos, provocando otras complicaciones. Bueno, la serostomía es la sensación de boca seca que resulta de una disminución o ausencia del flujo salival. Está descrito que para que el paciente perciba sensación de boca seca, el flujo salival tiene que demostrar una reducción igual o superior al 50%. Y además la serostomía es catalogada más que un simple síntoma, es catalogada un complejo signo sintomático donde no solo vamos a encontrarnos con la sensación de boca seca, es decir, con un paciente que refiere sequedad bucal, sino que además manifiesta otros problemas como sensación urente quemante en la lengua, alteraciones en el sentido del gusto. Vamos a encontrarnos con signos como la atrofia por la depapilación de lengua. Se borran las papilas en estos pacientes. Esto se debe básicamente a complicaciones por infecciones a Candida albicans. Nos vamos a encontrar con una mucosa eritematosa, muchas veces ulcerada, de color rojo escarlata, de aspecto opaco brillante, con dificultades para deglutir, para hablar, para masticar, etcétera. Entonces, en realidad la serostomía, al menos cuando es importante, va a asociar todo un conjunto de signos y de síntomas. Bueno, también es importante que sepan que del 100% de los pacientes que refieren serostomía, solo el 90% de ellos se puede demostrar una correlación de esa serostomía con una disminución objetivable del flujo salival, mientras que en un 10% de los pacientes la serostomía no correlaciona con una disminución en la producción de saliva. Es decir, que nos vamos a encontrar con una normocialia, una producción normal, y sin embargo el paciente refiere sensación de boca seca a pesar de que el flujo salival es normal. Esa situación es frecuente encontrarla en pacientes con enfermedades o alteraciones psíquicas como ansiedad, depresión, estrés. Aquí en esta diapositiva se enumeran las causas de serostomía, las cuales pues entre las cuales se reconocen causas inmunológicas como el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Mikulicz, la sarcoidosis, manifiestan serostomía. Causas infecciosas, las cialadenitis, por ejemplo, pueden
activar o pueden inhibir la acción del parasimpático, así que pueden mediar esta sensación de boca seca. Causas metabólicas como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, el síndrome urémico, por ejemplo, causas tóxicas como el cigarrillo, el alcohol, que pueden deprimir los nervios eferentes vegetativos, es decir, inhibir la acción del parasimpático, carencias nutricionales como la desnutrición, la vitaminosis A, las deficiencias de vitaminas del complejo B, como la deficiencia de tiamina, que provoca el síndrome llamado beriberi, la deficiencia de niacina o vitamina B3, que provoca el cuadro de pelagra. La radiación de cabeza y cuello es una causa pues común de serostomía por la necrosis progresiva y la degeneración con reemplazo de tejido cicatrizal del tejido acinar. La intensidad de la serostomía en un paciente que recibe radiación de cabeza y cuello va a depender de la dosis de radiación, del tiempo de exposición, de la sensibilidad del paciente, del nivel de protección que recibieron esas glándulas durante el abordaje, durante el tratamiento oncológico. Pero lamentablemente, pues la lesión del tejido glandular salival es prácticamente imposible de evitar. ¿Por qué? Por la radiosensibilidad, la alta radiosensibilidad que demuestran los asinos serosos respecto a los asinos mucosos, de tal manera que ante la radiación las parótidas van a estar más susceptibles. ¿Por qué? Porque son glándulas que están compuestas 100% de asinos serosos, entonces están más expuestas a los efectos adversos de la radioterapia. Por causas farmacológicas, que de hecho es la causa más común de serostomía en la práctica clínica, se ha descrito que aproximadamente el 80% de los fármacos prescriptos a nivel médico tienen efecto serostomizante, y se ha informado que alrededor de 400-500 fármacos o drogas tienen este efecto colateral, este efecto o efecto adverso, entre los que se reconocen pues los antihipertensivos, los diuréticos, los psicofármacos, los antidepresivos, ansiolíticos, el litio, el omeprazol, el calcio, pues los broncodilatadores, los vasodilatadores coronarios. Todos estos fármacos tienen efecto serostomizante. ¿Por qué? Porque son anticolinérgicos, es decir, bloquean los receptores muscarínicos y de esa manera generan un bloqueo competitivo a la acción de la acetilcolina. Y alteraciones psíquicas como el estrés, la ansiedad, la depresión, la anorexia nerviosa pueden también mediar serostomía. ¿Por qué? Porque en los procesos o en los trastornos psiquiátricos, el paciente experimenta una depresión de la actividad del parasimpático. Recuerden que el parasimpático es la vía del sistema nervioso autónomo que promueve una mayor producción de saliva de característica serosa y en menor tiempo. Bueno, en cuanto a la signosintomatología, pues esta va a guardar estrecha relación con la severidad de la hipocialia. Recuerden que la hipocialia es un signo, no es una enfermedad. Un paciente que demuestre hipocialia ante un test de flujo salival, tenemos que buscar cuál es la causa de esa hipocialia, ¿sí? Porque la hipocialia no es enfermedad, por lo tanto no puede ir en el diagnóstico, es un signo, ¿sí? En todo caso, el término serostomía puede ser manejado como síntoma y puede ser manejado como síndrome, como complejo signo sintomático, y por lo tanto puede ir en el diagnóstico, siempre y cuando se le agregue a la palabra serostomía la causa de esa serostomía, es decir, si es una serostomía medicamentosa, si es una serostomía
por radiación de cabeza y cuello, o si es una serostomía de tipo psíquica, o si es una serostomía de tipo infecciosa o tóxica. Esta es la lista de signos y de síntomas que podemos encontrar en un paciente con serostomía, los cuales pues van a variar en función de la severidad de la hipocialia. Y recuerden que el 10% de los pacientes con serostomía no demuestran reducción del flujo salival. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar o con qué nos podemos encontrar en un paciente que refiere sensación de boca seca? Bueno, con una mucosa seca de color rojo escarlata, una lengua seca, atrófica, lisa, brillante, fisurada, espumosidad en el piso de la boca, puesto que si las glándulas parótidas son las afectadas, pues disminuye la saliva serosa, ¿no? Aumenta la viscosidad de la saliva porque predomina la producción de saliva mucosa. Entonces vamos a ver eso como un signo de espumosidad a nivel de piso de boca. También se va a reflejar la serostomía en una inestabilidad de las prótesis. Recuerden que la saliva es un factor importante para la retención de las prótesis, con tos seca y disfonía, con dificultad para masticar, para hablar, para deglutir, disgeusia o alteración en el sentido del gusto, ardor de garganta, glosodinia, que es la sensación urente quemante de la lengua, con complicaciones infecciosas, policaries o caries de tipo rampante, que son de rápido avance, que afectan superficies en las cuales la aparición de caries es infrecuente, como los tercios cervicales de los dientes anteriores, las superficies libres, enfermedad periodontal, candidiasis por la reducción del pH, pues el pH baja a 5, y alteraciones gastrointestinales. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que la saliva contiene una hormona, la urogastrona, que ejerce un efecto citoprotector gástrico, inhibiendo la producción de ácidos gástricos. Entonces, ante una serostomía importante, la mucosa gástrica también va a sufrir los efectos. Bueno, así podemos ver la boca de un paciente con serostomía severa, con una mucosa de dorso de lengua pues de aspecto liso brillante. ¿Por qué? Por la depapilación, por la pérdida de papilas. Este signo se reconoce como atrofia, ¿sí? Adelgazamiento del epitelio con borramiento de papilas. A nivel de tercio medio y parte del posterior nos encontramos además con lesiones pápulo-nodulares confluyentes que demuestran un aspecto en empedrado, que bueno, es presumible de una candidiasis hiperplásica crónica. De hecho, las infecciones crónicas por cándida producen esta lesión elemental de atrofia. Fíjense el color de la mucosa orofaringe, ese color rojo escarlata y de aspecto opaco brillante. Si nosotros adherimos o asentamos un bajalenguas en este dorso de lengua, va a ser difícil despegarlo por la falta de saliva. Y acá de la misma manera, ¿no? Nos encontramos con la lesión elemental de atrofia, esta zona depapilada, de aspecto liso, brillante y eritematoso, que compromete pues tercio medio y parte de tercio posterior y extendiéndose bilateralmente o simétricamente en el dorso de la lengua. Bueno, y lo que les decía, en estos pacientes las complicaciones infecciosas, las policaries, caries de tipo rampante, enfermedad periodontal es característico. Y esto es debido, ¿por qué estas complicaciones infecciosas? Porque, como les había dicho, la saliva cumple un papel muy importante en el mantenimiento del equilibrio ecológico, oponiéndose a la colonización bacteriana. Por lo tanto, un paciente con hipocialia, un paciente con reducción significativa del flujo salival, va a sufrir toda una disbiosis, un desbalance en la microbiota colonizante, sobrecreciendo bacterias acidógenas, acidofílicas, acidúricas.
Bueno, la cialodenosis es considerado un trastorno funcional que se manifiesta en una hipertrofia glandular asintomática, no inflamatoria, indolora, que puede afectar una glándula o las dos glándulas. Es decir, que la afección puede ser, o esta hipertrofia puede presentarse unilateral o bilateral, la mayoría de las veces es bilateral. Su patogénesis no está del todo dilucidada. Se ha asociado a varios trastornos metabólicos, endocrinos, metabólicos, nutricionales, y la histopatología ha demostrado en pacientes con este trastorno diferentes cambios que tienen que ver con la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Inicialmente, lo que se ha reconocido es un aumento en el tamaño de los vacinos glandulares, los que posteriormente demostrarían una infiltración adiposa, es decir, que el tejido glandular se va reemplazando progresivamente de tejido adiposo. Y las causas, como les había dicho, pues la cialodenosis, que recuerden, cialodenosis es el término que hace referencia a una hipertrofia glandular que puede ser uni o bilateral, pero que la mayoría de las veces es bilateral, pero que es de naturaleza no inflamatoria, asintomático, indoloro. Los trastornos que se han asociado a este signo, a esta hipertrofia glandular, indolora, asintomática, al parecer serían deficiencias nutricionales como la vitaminosis A, la pelagra, el beriberi, que son síndromes causados por deficiencia de vitaminas del complejo B, la desnutrición, alteraciones endocrinas como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la menopausia, la lactancia, el embarazo, la atrofia testicular, son cuadros hormonales que se han asociado con este signo, y alteraciones metabólicas como obesidad, la cirrosis etílica y la disentería, que es una enfermedad infecciosa causada por Shigella dysenteriae, que al parecer mediaría todo un trastorno metabólico con deshidratación. Y además los trastornos alimenticios, la anorexia nerviosa, la bulimia, también podrían mediar esta degeneración del tejido glandular con infiltración grasa, lo cual se traduciría clínicamente en un aumento de tamaño asintomático, indoloro, de lenta evolución, que puede afectar una o ambas glándulas, ¿no? Es un trastorno que compromete únicamente a las glándulas salivales mayores, siendo la parótida o las parótidas las más afectadas. Puede comprometer a las glándulas parótidas y submaxilares, pero las más afectadas por este trastorno degenerativo son las parótidas. Y algo muy importante que no les dije es que la cialodenosis puede asociar serostomía, puede manifestarse alorrea o puede manifestarse con un flujo normal de saliva. Bueno, acá nos encontramos con un espécimen de un paciente con diagnóstico médico de diabetes mellitus, pues examinado 20 por, correspondiente a una muestra de parótida, teñido con hematoxilina eosina. Este paciente tenía diabetes mellitus mal controlada y fíjense, el tejido acinar muestra alteraciones, ¿sí? Hay una vacuolización citoplasmática, nos encontramos con infiltración grasa, estas células grandes de citoplasma claro con un núcleo desplazado excéntrico y pequeño son adipocitos que están infiltrando este tejido acinar. Acá de la misma manera vemos la infiltración grasa y vemos la vacuolización citoplasmática de los acinos. Estos serían los cambios histológicos que asocia
la cialodenosis, es decir, esta hipertrofia glandular no inflamatoria, asintomática, indolora, que puede cursar con serostomía, con cialorrea o con flujo salival normal. Bueno, ahora vamos a hablar de patología quística, que es bastante frecuente en la práctica diaria, sobre todo los pseudoquistes o falsos quistes glandulares. Los quistes glandulares se clasifican en falsos y verdaderos. Los verdaderos en realidad son infrecuentes, generalmente representan hallazgos de biopsias, son asintomáticos por esa razón, casi siempre son hallazgos de biopsias, se forman en el interior de las glándulas submaxilar y parótida, es decir, que se forman generalmente a nivel de los acinos. Los falsos quistes en realidad se llaman falsos quistes porque estos no forman epitelio, no están constituidos de epitelio, mientras que los quistes verdaderos, pues un quiste es verdadero cuando nos encontramos con una cavidad patológica delimitada, tapizada por un epitelio, contiene un líquido que puede ser seroso, seropurulento, o sanguinolento, y ese epitelio a su vez está delimitado por un tejido conectivo que lo irriga, que lo nutre. Los falsos quistes no están constituidos de epitelio, se forman por retención mucosa, y esa, es decir, por estancamiento, por depósito focalizado de mucina, ¿sí? De saliva, la cual puede generarse por un proceso de extravasación o por un proceso de retención, ¿sí? Esa sería la patogénesis de los falsos quistes. ¿Cuáles son los falsos quistes? Bueno, los mucoceles y las ránulas. El mucocele es un quiste, o en realidad es un pseudoquiste por acumulación mucosa, que puede darse esta acumulación mucosa o obedecer esta acumulación mucosa a fenómenos de retención o de extravasación en respuesta a trauma o infecciones. Estos traumatismos lo que harían es pues romper el conducto excretor de las glándulas salivales menores, ya que son muy frecuentes a nivel de las glándulas salivales accesorias, estos pseudoquistes, ¿sí? Entonces, un traumatismo lo que haría es romper el conducto excretor mediando la salida de saliva y su acúmulo en el estroma, en el intersticio, activando una respuesta inflamatoria que daría lugar a que esa saliva pues derramada se contenga y se rodee de tejido de granulación. También los mucoceles pueden generarse en el interior, es decir, formarse en el interior de un conducto excretor por traumatismos que durante el proceso de cicatrización generan un sellado del conducto, una esclerosis del conducto por tejido cicatrizal, mediando entonces la retención de saliva, de mucina, la cual se rodea del mismo epitelio que forma la pared del conducto excretor, formando entonces un quiste de retención mucosa. Ahora, estos pseudoquistes también pueden presentarse o formarse a nivel del conducto excretor de la glándula submaxilar. De la misma manera, la ránula es una lesión pseudoquística por acumulación mucoide, que puede formarse esa acumulación por fenómeno de retención o de extravasación, y la ránula, al ser un proceso pseudoquístico del conducto de la glándula submaxilar, obviamente la vamos a encontrar en piso de boca, ¿no? Se va a manifestar como un agrandamiento de color translúcido o azul violácea, fluctuante a la palpación, que es indolora, pero que genera molestias para hablar, para masticar, ¿sí? Porque eleva, cuando alcanza un tamaño pues importante, eleva la lengua. Bueno, los mucoceles, entonces, según su mecanismo de formación o su patogénesis, se clasifican en mucoceles por extravasación y mucoceles por retención. Los mucoceles por extravasación son los más frecuentes
se generarían en este caso por traumatismos o infecciones que rompen la pared del conducto excretor, mediando entonces la saliva y la acumulación, perdón, la salida y la acumulación de saliva en el intersticio a nivel del estroma glandular, y eso activaría la respuesta inflamatoria, dando lugar a que esa mucina acumulada se rodee de tejido de granulación, entonces no forma epitelio, ¿sí? Por lo tanto, un mucocele por extravasación es un pseudoquiste. Son los más frecuentes, muestran mayor prevalencia en el labio inferior, sin embargo también se pueden formar a nivel de cara ventral, tercio anterior de lengua. Los famosos mucoceles de Blandingnan pueden formarse en el piso de la boca, pueden formarse en la mucosa retromolar, pero son más frecuentes. El 70% de los mucoceles por extravasación surgen en la mucosa del labio inferior. De acuerdo a su localización, pueden ser superficiales o profundos. ¿Cómo me puedo dar cuenta de ello? Me puedo dar cuenta por la consistencia y por el aspecto, ¿sí? La coloración que demuestran. Los mucoceles, cuando son superficiales, se muestran translúcidos o azulados, y son fluctuantes a la palpación, son móviles, pero un mucocele profundo es más consistente a la palpación. De todas maneras su consistencia es blanda, pero no es tan fluctuante, no es tan móvil, y se presenta más del color de la mucosa adyacente, es decir, de color rosa pálido, y es una lesión indolora, ¿sí? Puede sí esta lesión romperse y generar pues la salida de saliva, de mucina por traumatismos cuando está agravado por el trauma masticatorio. Así que son lesiones que generalmente tienen la característica clínica de pues formarse y romperse, entonces son fluctuantes en cuanto a su comportamiento, ¿no? El paciente percibe una lesión elevada, por ejemplo en la mucosa labial, luego deja de percibirla porque se rompe y luego vuelve a formarse. Los mucoceles por retención son menos frecuentes. Un mucocele por retención se forma en la luz del conducto excretor. También la causa es la misma, pueden ser habitualmente por traumatismos o por obstrucciones mediadas por litos. Los traumatismos, romperían la pared del conducto, pero el proceso de cicatrización generaría una reparación con esclerosis, con formación de tejido cicatrizal, sellando el conducto, y eso llevaría a una retención de saliva, de mucina. Esa mucina retenida en la luz del conducto se rodea del mismo epitelio ductal, mediando entonces la formación del mucocele, de la lesión quística. De todas maneras, los mucoceles por retención son menos frecuentes, ¿sí? Predominan en mujeres, pacientes de sexo femenino de mediana edad, usualmente 40 años, mientras que los mucoceles por extravasación se diferencian de los mucoceles por retención, porque se ven más o se diagnostican mayormente en niños y adolescentes varones. Otra diferencia importante entre el mucocele por retención con el mucocele por extravasación está en la localización. El mucocele por retención es más prevalente en mucosa de paladar, también puede aparecer en piso de boca, en mucosa bucal, pero es más prevalente en paladar. Y recuerden la diferencia en sexo y en edad. El mucocele por retención se ve en gente adulta, básicamente sexo femenino, mientras que el mucocele por extravasación predomina en niños y adolescentes varones. De acuerdo a la localización, puede ser superficial o profundo, al igual que el mucocele por extravasación. Cuando es superficial tiende a ser más translúcido, cuando es profundo tiende a ser más, se presenta más similar a la mucosa adyacente. Pero generalmente el mucocele por retención, cuando aparece en mucosa de paladar, se muestra del color de la mucosa palatina, de la mucosa adyacente. Su consistencia es blanda, no es tan fluctuante del mucocele por retención,
Por esa razón la coloración es básicamente similar a la mucosa normal y también tiene la peculiaridad de ser indoloro, o sea, no generan dolor los mucoceles, a no ser que se sobreinfecten, ¿sí? O que se compliquen con alguna infección bacteriana, lo cual sería frecuente por la retención de saliva, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un mucosele que por su localización, por su apariencia clínica, pues es muy probable que se trate de un mucosele por extravasación. Acá y de la misma manera tenemos una lesión elevada, circunscripta, una lesión de aspecto pues nodular. Recuerden, el nódulo mide hasta 1 centímetro, máximo se puede tolerar hasta 2 centímetros de diámetro. Es una lesión de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, de base ancha, de base sésil, circunscripta, localizada a nivel de tercio comisural derecho de cara mucosa del labio inferior. Si palpamos esta lesión, nos vamos a encontrar con una lesión fluctuante a la palpación. Fíjense la técnica con la ayuda de la gasa para tomar el labio inferior y poder hacer la visualización, el examen. Y por la localización y al ser un paciente joven, un paciente varón, pues adolescente, lo primero que tenemos que pensar es un mucosele por extravasación. Bueno, antes de ver ránula, esta histopatología se corresponde con un quiste por extravasación. Fíjense el acúmulo de mucina rodeado por tejido de granulación, ¿no? El epitelio está acá, pero esta cavidad que está llena de mucina, llena de saliva, está rodeada no de epitelio, sino de tejido inflamatorio, de tejido de granulación. Por lo tanto, si nos encontramos con esta patología, pues inmediatamente tenemos que hacer el diagnóstico definitivo ya de un pseudoquiste salival, ¿no? O mucosele. Bueno, cuando la lesión por quística, por acumulación mucosa, se ubica en el piso de la boca, recibe el nombre de ránula. La ránula, por tanto, es un mucosele porque es un quiste de retención mucosa que se forma en el piso de la boca. ¿Por qué se forma en el piso de la boca? Porque aquí pues la lesión quística o la lesión por retención mucosa se forma a nivel del conducto excretor de la glándula submaxilar. Es una lesión pues infrecuente, representa entre el 1 al 10% de la patología oral, con una tasa de incidencia de 0.2 casos, no llega ni a un caso cada 1000 personas, y ha demostrado ser más frecuente en mujeres, pero en mujeres jóvenes durante la segunda década de vida, mientras que el quiste o el mucosele por retención, que afecta a las glándulas salivales accesorias menores, pues se ve mayormente en mujeres de mediana edad, mientras que la ránula, que es el mucosele de piso de boca, de glándula submaxilar, es más común en mujeres jóvenes en plena edad reproductiva. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué estas lesiones quísticas por acumulación mucosa, pues llamadas mucoceles y ránulas, afectan fundamentalmente las glándulas salivales accesorias o menores y la glándula submaxilar. Bueno, la respuesta está en el contenido de mucina, ¿sí? Mucoceles no vamos a tener en parótida, no vamos a tener en glándulas serosas, los vamos a tener, se van a formar en glándulas con acinos mucosos que producen mucina. Esa mucina, por su viscosidad, pues forma tapones mucosos que obstruyen y que promueven la formación de estas lesiones por fenómenos de retención. También pueden, como les había dicho, obedecer a fenómenos de extravasación. Cuando se deben a fenómenos de extravasación, el factor ahí desencadenante está en el trauma masticatorio, ¿no? O en el trauma crónico de baja intensidad.
Bueno, esta es la imagen clínica de una ránula de un mucosela de piso de boca por fenómenos de retención o de extravasación de mucina en el conducto excretor de la glándula submaxilar. Fíjense, la ránula es una lesión, se presenta como una lesión elevada, eh, de aspecto casi tumoral por la dimensión, puede sobrepasar el centímetro de diámetro o en este caso se podría decir que sobrepasa los 2 centímetros de diámetro. Entonces cuando la lesión elevada sobrepasa los 2 centímetros de diámetro, tengo que describirla semiológicamente como una lesión de aspecto tumoral. Si es menor de 2 centímetros de diámetro, la describo como una lesión nodular, ¿sí? Entonces se presenta como un nódulo o como una lesión de aspecto tumoral cuando el diámetro sobrepasa los 2 centímetros, de base ancha, siempre es una lesión elevada de base ancha que muestra una coloración azul violácea, ¿sí? Y es fluctuante a la palpación, es blanda y móvil a la palpación. Es indolora, pero cuando alcanza un tamaño considerable, pues eleva la lengua y va a generar indudablemente complicaciones para hablar, para deglutir, para masticar. ¿Mm? El diagnóstico definitivo de certeza tanto de los mucoceles y de las ránulas se construye, se realiza con el examen histopatológico, ¿sí? La clínica, las características clínicas respecto a el tipo de lesión elemental, el aspecto de esa lesión, la localización, el sexo, la edad, me van a llevar a la presunción diagnóstica, pero el definitivo de mucosela y de ránula, de estas lesiones quísticas por acumulación mucosa, siempre me lo va a dar el examen histopatológico.